Muy buenas noches. Muy buenas noches y en nombre de la humanidad, muchas gracias por estar aquí. Y no lo digo de broma. O sea, unas personas en una cantidad de centenares que están aquí ahora mismo, que deciden salir de sus casas para ir a un foro de cultura, a aprender, a dialogar, a tener la mente mejor formada, está contribuyendo a un mundo mejor. Así que muchas gracias. Ese aplauso es para vosotros, para vosotras, para ustedes. Tutearé y variaré mi tono probablemente a lo largo de la charla. Voy a dar un par de indicaciones, como en misa, antes de pasar a mis compañeros y compañera que están aquí en esta mesa, que va a ser intensa. Tenemos espacio, no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar de ambos, del espacio y del tiempo. Y como no tenemos mucho tiempo y lo vamos a controlar, voy a pedir que utilicen su teléfono móvil. Vamos a sacar el teléfono móvil, por favor, casi no me levanto. Sí, saquen el teléfono móvil, por favor, quien lo tenga aquí. Hay una cosa en el teléfono móvil que se llama alarma. Da igual, pues lo enciendes, pero lo pones en silencio, salvo la alarma. Aunque esté el móvil en silencio, la alarma suena. Entonces, vamos a poner todos, yo lo voy a hacer también, una alarma, vosotros también si tenéis el móvil aquí, una alarma a las 20:20. Ahí te he quitado yo el... ¿Quieres tú? 20:20. A las 20, yo tengo aquí alarmas. Es que es probable que tenga una a las 20... No, tengo a las 20:15. Voy a poner una alarma a las 20:20. Lo tenemos ahí. Todo el mundo tiene su alarma a las 20 horas y 20 minutos. 20:20, ¿verdad? A esa hora vamos a terminar. Entonces, cuando suene la alarma de todo el mundo, terminaremos. Estemos donde estemos, ¿sí? En ese momento, ahora ya lo podemos guardar, nos olvidamos y ya está. En ese momento va a tener lugar aquí una sorpresa. Algo que no ha ocurrido aquí antes y que va a ocurrir en ese instante. A partir de ese instante. Hasta entonces, vendrá a la mesa, con la pregunta, ¿existe el espacio-tiempo? La respuesta es sí y nos podríamos ir ahora mismo. Pero vamos a dar la respuesta larga. Vamos a matizar un poquito eso. ¿De acuerdo? Entonces, están con nosotros. Voy a tener aquí mis notas porque esta peña tiene un currículum que es impresionante. Entonces, no quiero dejarme cosas de las personas que están aquí. A mi lado está José Edelstein. José Edelstein es profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela. Hay mucho fan de Santiago de Compostela aquí, ¿lo he visto? Él es investigador del Instituto Gallego de Altas Energías, de Física de Altas Energías. Es autor de muchos artículos científicos, es un científico muy relevante en activo y además es un gran divulgador a través de varios formatos, entre los que se incluyen libros. A las 9 de la noche va a haber una firma de libros previa adquisición de los ejemplares, obviamente, en la librería Sandoval, que está situada en la Plaza Salvador, a las 9 de la noche. No en la otra librería Sandoval, Plaza Salvador, a las 9 de la noche. Va a haber varias personas aquí de los que están en esta mesa. Sigo con José Edelstein. Ha escrito La tiranía del azar, 13 maneras de mirar al cielo, que son sus dos últimos libros que han nacido prácticamente mellizos. Sí. Einstein para perplejos, Cuerda y supercuerdas, Antimateria, magia y poesía. Ha recibido diversos premios y está en esta mesa para representar con dignidad a la física teórica. Ahora sí, un aplauso para José. Marga Sánchez, que está a mi lado, al lado de José Edelstein, es catedrática de prehistoria. Es divulgadora y vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales en la Universidad de Granada. Eso es. Si hemos aplaudido a Santiago, aplaudiremos a Granada también, a la universidad. Dirige un grupo de investigación llamado Humo 65GEA, Cultura Material e Identidad Social en la Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica. Es muy divertido que se llame Prehistoria Reciente. Me parece como paradójico, cuando menos. Bueno, ella también es autora de libros, entre ellos Prehistorias de Mujeres, Prehistorias, cuentos de mujeres que forjaron el mundo y lo que el cuerpo nos cuenta.
Ella obtuvo el premio Clara Campoamor en su mención especial en el año 2024 por su compromiso con la igualdad real y los derechos de las mujeres. Un aplauso para ella. A su lado está Guillermo Rojo. Lo ven con una actitud corporal increíble. Él es atleta profesional, deportista de alto nivel en atletismo. Luego vamos a escuchar algunas cosas alucinantes de esta persona. Ha militado en el Fútbol Club Barcelona de atletismo. Consiguió medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 y también semifinalista en los Juegos de París del 24. Sí. Es curioso cómo aplaudimos cada vez que aparece una población, ¿verdad? Es muy bonito esto. Bueno, es guía de deportistas invidentes y liebre, luego veremos qué es una liebre, de los mejores atletas del mundo en 800 metros lisos, aunque no llegó a ser liebre de Maite Martínez. Pero es un atleta de aquí, increíble ochocentista, ¿no? Entre las cosas que hace es adaptarse a la perfección a los ritmos que le solicitan. Entre otras cosas es además el preparador físico y a la vista están los resultados de la astronauta Sara García Alonso. Es un apasionado del deporte, del cronómetro, pone aquí en su perfil, y por supuesto del universo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien, pues un aplauso para Guillermo Rojo, por favor. Y finalmente está con nosotros José Carlos Ibarra, que es gran maestro internacional de ajedrez, campeón de España sub-16 juvenil y el único gran maestro de la historia en la región de Murcia. Grande. Ha representado a España en numerosas Olimpiadas, en campeonatos europeos por equipos. Ha vencido a muchos de los mejores jugadores del mundo en su especialidad, Blitz. Blitz es como relámpago, ¿no? Como su sonada victoria online frente al campeón mundial Magnus Carlsen. Esto... ¡Wow! Además es entrenador, es divulgador en plataformas como Twitch y YouTube. O sea que con las dos últimas personas de la mesa podéis entrenar el cuerpo y la mente de manera extraordinaria. Ha publicado Jaque Mate, las 8 estrategias definitivas para dominar el ajedrez. Un aplauso para José Carlos Ibarra. Y voy a tratar de estropear lo menos posible. Yo soy Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático de Logroño. Muy bien, muchísimas gracias a los 4 por venir. La primera pregunta es si existe el espacio-tiempo. ¿Qué importancia tiene el espacio y el tiempo en cada una de vuestras disciplinas? Y para ello, pues vamos a ampliar el foco lo máximo posible. José, ¿cuándo empezó el espacio y el tiempo? ¿Qué escalas de espacio y tiempo manejas? ¿Existe el espacio y el tiempo? Sí. Preguntarle esto a un argentino con tiempo limitado, sé que es complicado, pero confío en ti. En menos de una hora te responderé. Tengo acá el reloj. No, sí existe el espacio y el tiempo. Y no es una pregunta menor en el sentido de que tenemos yo diría que la absoluta certeza de que existe desde hace poco más de 10 años, cuando lo vimos vibrar. Vimos llegar a nosotros, a detectores que tenemos, estos que hicieron esta detección están en Estados Unidos, en el sudeste y en el noroeste de Estados Unidos, llegó la vibración que provocaron a más de 1.000 millones de años luz un par de agujeros negros que se fusionaban entre sí. Y esa vibración es una vibración de espacio y tiempo. O sea, cuando pasa por el detector, modifica ligeramente las escalas temporales y espaciales del detector, de modo tal que un láser que se divide en dos y que recorre una larga, 2 segmentos de una L, rebota en un espejo y vuelve, siente esa ligerísima variación y por lo tanto la L está hecha para que el láser llegue al mismo tiempo, digamos, luego del rebote en el espejo. Bueno, se produce un desfasaje provocado por el paso de esta onda. Cuando uno aprende una de las teorías más hermosas que el ser humano ha creado, que es la relatividad, uno descubre que el espacio-tiempo es una consecuencia inexorable de la luz, que creo que todos estamos de acuerdo en que existe, y el vacío. Si hay luz y hay vacío, hay espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque la relatividad nos dice que la medida del metro o la medida del segundo o de cualquier unidad que quieran de tiempo y de distancia no es la misma en cada parte del universo.
No es la misma incluso en las ciudades que nombraste. No las quiero nombrar porque la gente va a aplaudir. Pero bueno, no es la misma. Cambia ligeramente y, por así decirlo, el espacio-tiempo es aquel marco invisible en el cual está escrito cuánto mide un metro en Logroño y cuánto mide en Santiago de Compostela. Que no te voy a decir en qué lugar mide más. O el segundo, por ejemplo. Así que sí, el espacio-tiempo existe. Claro, justo de los cuatro, yo soy quizás el único que profesionalmente me dedico a investigar el espacio y el tiempo. Investigo estructuras que se arman en el espacio y el tiempo que se llaman agujeros negros, que son maravillosos y que son meramente espacio y tiempo retorcido. Si bien se originan porque una estrella que murió colapsa y provoca esto, pero lo que finalmente queda es espacio-tiempo retorcido, que es algo muy, muy extraño y que es parte de mi trabajo de investigación. Así que, como al mismo tiempo la física tiene esta particularidad de que lo pequeño se toca con lo grande, mis rangos de tiempo van desde 13.800 millones de años, que es la edad del universo, que me interesa bastante, hasta una 100 trillonésima de segundo, que es cuando creemos que ocurrió la inflación cosmológica, y también es relevante, digamos, para mi investigación. O sea que barro un espectro muy, muy amplio de tiempos y espacios. Hay veces que escuchando a un físico teórico hablar de estos objetos prácticamente mitológicos, ¿no? Como los agujeros negros, las 1000 trillonésimas de segundo, uno siente la tentación de decir, ¿cómo sabéis que no os estáis inventando todo esto? Viste que los magos no pueden contarlo. Yo no estoy autorizado a contarte. No. Ojalá, obviamente, en otro foro, no en este, porque no tendría tiempo de desarrollarlo, pero a mí me encanta, como comunicador científico, justamente dedicarle mucho tiempo a mostrar que esto no es una elucubración en una cena, en un bar, en la que, hombre, no suena bien que sea así, sino que tiene fundamentos tan concretos como, por ejemplo, somos capaces de ver. Hoy en día existen telescopios en tierra que lo que hacen es catalogar galaxias. Hay uno muy famoso que estuvo en las noticias hace unos pocos meses que se llama DESI y que ha catalogado unas 15 millones de galaxias. Entonces se fija dónde están, una especie de análisis poblacional. La distribución de galaxias en el universo se corresponde de manera muy precisa con ciertos patrones de luz que ocurrieron cuando el universo tenía 380.000 años, que puede parecer mucho, pero este era un bebé que todavía ni gateaba. Y estos, a su vez, se corresponden con patrones, esto ya sí que es teórico, que la teoría indica que ocurrieron cuando el universo tenía una 100 trillonésima de segundo. Por supuesto, de todo esto es ciencia que siempre está sujeta a... Pueden cambiar las cosas, digamos, pero tenemos evidencias importantes de que todo esto ocurrió. Marga. ¿Qué? Marga Sánchez, bienvenida. En tu caso, la escala de espacio y tiempo en la prehistoria reciente, ¿qué importancia tiene? ¿En qué escalas te manejas? Y no solamente cómo el espacio y el tiempo afectan tu investigación y el objeto de tu investigación, sino cómo afectan, según nos hemos ido alejando de aquello que ocurrió, cómo afectan nuestra percepción de aquello que ocurrió. Pues mira, imagínate para una arqueóloga lo que significa el tiempo. De la arqueología ha intentado encasillar, meter en cajones el tiempo todo el tiempo. El paleolítico, el neolítico, la edad del cobre, siempre intentando generar estructuras que nos sirvan, sobre todo para entendernos, pero que en algunas ocasiones nos distorsionan, porque claro, como la arqueología, por ejemplo, es una ciencia muy eurocéntrica, intentamos que toda la experiencia humana del mundo, del neolítico, quepa en nuestro cajoncito del neolítico. Y luego además intentamos, y eso en arqueología pues como que nos enorgullece, yo como soy de prehistoria reciente no puedo, pero como esto es lo más antiguo del mundo, ¿no? Esto es la primera vez que pasó, esto es la antigüedad. Entonces eso algunas veces hace que perdamos la perspectiva, porque hacemos que la gente se distancie de lo que pasó en ese momento. Si yo hablo de 5.000 años, si hablo de 100.000 años, si hablo de 2,5 millones de años, eso puede hacer que algunas personas entiendan que son experiencias que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y eso se arregla precisamente buscando la escala humana, porque al fin y al cabo yo soy historiadora, que trabajo en un periodo de tiempo muy amplio, muy complejo, algunas veces muy simplificado,
pero a mí me interesan las historias de las personas, me interesan las experiencias de las sociedades, me interesa saber cómo esas sociedades han intentado sobrevivir, lograr el bienestar, hacer avances tecnológicos que nos han traído hasta aquí. Entonces, la escala humana es la que nos llama, ¿no? Es la que debemos poner en el frente de la explicación histórica. Y fíjate cómo eso estamos empezando a lograrlo gracias también a la investigación científica, porque hasta hace unos años, cuando manejábamos analíticas, por ejemplo, como la del carbono 14, teníamos unas horquillas que decían, bueno, esto pasó hace 3.500 más menos 200 años. Y claro, eso es un poquito como de aquella manera, ¿no? No podías aterrizar. Ahora, combinar las analíticas de carbono 14 con, por ejemplo, la estadística bayesiana, hace que seamos capaces de decir 3.525 más menos 25. Y eso es una generación. Y ahí sí que podemos hablar de la escala humana. Así que vamos refinando nuestra metodología porque, como digo, frente a esos miles, cientos, millones de años, lo que nos importa son las experiencias concretas de las personas, que son como las nuestras. Son como las nuestras. Antes de pasar a nuestros otros dos ponentes, ¿no? a Guillermo y a José Carlos, has hablado, tratamos de ver aquellas sociedades, cómo se estructuraban, cómo conseguían el bienestar. ¿Tenían más o menos bienestar que nosotros? Pues mira, yo siempre digo que si el objetivo de vivir en sociedad es lograr el bienestar para todas las personas que forman parte de esa sociedad o de esa comunidad, no estamos mejor que hace 500.000 años o que hace 3.000 años. Es verdad que técnicamente, tecnológicamente, en la salud hemos avanzado mucho, pero si el final de esas sociedades es lograr el bienestar de la mayor parte de la gente, bueno, de la mayor parte no, de toda la gente que vive en esa sociedad, no hemos cumplido todavía nuestro objetivo. O sea, que no somos mejores que esas sociedades, somos distintos. Las sociedades de la prehistoria tienen trayectorias distintas, trayectorias vitales, toman decisiones sociales, políticas y económicas distintas, pero no son peores que las nuestras, no son sociedades que están en un estadio de civilización peor que los nuestros. Son sociedades que han logrado sus objetivos, que es perdurar en el tiempo y llegar hasta donde estamos. Entonces, es cierto, indudablemente, a mí no me gustaría vivir en la prehistoria, lo dejo claro, no me gustaría para nada. Tenemos la medicina, tenemos la tecnología, pero todavía no hemos logrado ese objetivo principal que es el lograr el bienestar de la gente que vive en sociedad. Así que nos queda un poquito. Me parece una buenísima respuesta, además además da igual lo que a mí me parezca, quiero decir, obviamente es una buenísima respuesta, pero y además me parece que está aquí mucha gente empeñada en ese esfuerzo, ¿no? de tratar de hacer mejor la vida de todos los que estamos aquí. Guillermo, ¿tú sabes cada cuánto late tu corazón? Bueno, sí, 42 veces ahora mismo, 42 veces por minuto, sí. 42 veces por minuto, eres un hombre tranquilo, ¿no? En medicina se diría bradicardia, pero bueno. Sí. Guillermo, en tu escala temporal, si tú has corrido muchas veces 800 metros lisos, sí, estarás en torno por debajo de 1 minuto 50, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. 1 minuto y 50 segundos. Hemos pasado de 13.800 millones de años a 1 minuto y 50, pasando por una generación, 25 años, a 1 minuto y 50 segundos. ¿Qué importancia tiene el espacio y el tiempo en la vida de un atleta? No solamente en la vida de la competición, sí, sino en la vida cotidiana también. Lo primero, bueno, agradecer al público por venir y hacerte una pequeña corrección. Yo corro 400 metros, por tanto lo acotamos más. Son 46 segundos en 400 metros. ¡Wow! Pues 400. Pero las escalas son todavía más pequeñas porque lo que determina nuestro día a día es que estamos igual muchos años, en mi caso son casi 20 años de carrera deportiva, no porque ese 1,50 sea 1,48, tal, sino que muchas veces, en muchos casos, esa mejora es tan ínfima como unas centésimas de segundo, ¿no? Que es lo que te permite pues, ganar un oro o ganar una plata. La percepción del tiempo y del espacio es que somos esclavos del tiempo y del espacio en nuestro día a día, ¿no? No podemos sacarlo de la ecuación. Y es verdad que digamos que el tiempo, en mi campo de conocimiento, es nuestro enemigo, ¿no? Es algo a lo que estamos sujetos, somos conscientes de ello y lo que buscamos es batirle al tiempo para sentirnos que somos mejores nosotros. ¿Me explico?
Cuando yo entreno, por ejemplo, 10 años una prueba en específico, el 400 o el 800 o el 100, lo que procuro es mejorar la eficiencia de mis sistemas energéticos, mi sistema cardiovascular, mi producción de la fuerza, mi coordinación, mi sistema nervioso. Es decir, la percepción del tiempo aquí es biológica y fisiológica. Optimizar toda esa maquinaria para hacer el 400 o el 800 esto más rápido. Y con esto quiero hilar también un poco con que el tiempo para nosotros no solamente es el paso, esos cambios, ¿no?, que se forman en una escala valga la redundancia, temporal en nuestro cuerpo, sino también la música, ¿no? Hablabas antes hablamos de los 42 latidos por minuto, al final se puede traducir en música. El ritmo de mis zancadas, que está en torno, pues para una prueba de 800 a 3,5 pasos por segundo, todo eso son hercios, pues se puede medir en frecuencia de zancada, longitud de zancada, por tanto, se parece mucho a las ondas también, tiene mucha parte de cohesión con la física. Y bueno, pues en nuestro caso, para responder, Eduardo, el tiempo para nosotros es muy determinante, incluso esas escalas de centésimas de segundo. Es que he hablado antes con Guillermo y hablamos hace unos meses, ¿no? Más o menos hace casi un año. Yo no sé si aquí hay gente, quizá podéis levantar la mano, porque sé que lo vais a hacer, porque esa gente está orgullosa de lo que hace, que sale a correr los fines de semana o que corre con amigos. ¿Hay alguien aquí aficionado al atletismo, a esto que le dicen el running y todo esto, ¿no? Sí, hay bastantes personas. Sí, pero incluso las personas que camináis, que salís lo típico con el chándal atado a la riñonada, así a caminar por las mañanas, que eso lo hemos hecho todos también. Aquí Guillermo, cuando se le pide, tienes que pasar una prueba de 400 metros, tienes que pasar 400 metros a 50 segundos y una décima, tú sabes pasar exactamente a 50 segundos y una décima o a 50 segundos y 2 décimas si se te pide. Sí, correcto. Una cosa que yo creo que trasciende lo físico, incluso la explicación fisiológica, yo a día de hoy, pues simplemente es una percepción que tengo intuitiva de autoconocimiento de mi sistema, de cómo funciono, de que si tú a mí me pides, Guillermo, corre 50 segundos, o sea, en los 400 metros en 50 segundos o en 51, yo mi margen de errores, si tú me pides 50.0, te puedo pasar en 51 o en 49.9. Es decir, el margen es muy pequeño. Dos décimas de segundo. Es decir, décima, por lo general, intento que cuadre, pero bueno, hay elementos en una pista de atletismo como puede ser, ya sabéis, el viento, que un día tengas una infección, te encuentres más fuerte, menos fuerte, pero yo creo que la habilidad de cuadrar a las décimas de segundo en una prueba tan explosiva como son 400 metros, y estamos hablando que, lógicamente, cuanto más tiempo pasa, no es lo mismo que cuadrar 50 metros. 400 metros pueden pasar cosas suficientes como para que se te descuadre todo el esquema y te vayas a otra escala de segundos, estaríamos hablando. En cualquier caso, pues esa percepción, pues bueno, igual que a los dardos no soy bueno, soy malísimo, por cierto. He hablado de mis virtudes, pero soy malísimo a los dardos. Tengo una virtud muy buena que es igual que la coordinación fina, pues hay una habilidad que es la percepción del tiempo con una gran precisión, ¿no? Y yo, corriendo a máxima intensidad, soy capaz de hacerlo. ¡Wow! José Carlos. Sí, claro, aplaudamos. Siéntanse libres de aplaudir, aunque no se nombren poblaciones ni ciudades. Siéntanse ustedes libres. José Carlos Ibarra juega al ajedrez. El ajedrez es un juego complicado y hay medidas matemáticas de la complejidad. Por ejemplo, una de las medidas matemáticas de complejidad del ajedrez es el número de posiciones diferentes que pueden ocurrir en una partida legal de ajedrez. El orden es de 10 elevado a 120. 10 con 120 ceros detrás. Eso es más que el número de átomos que tiene el universo observable. Hay más partidas posibles de ajedrez que átomos tiene el universo observable. Así que el espacio de partidas es inmenso. Aquí hay alguien que juega en una liga mayor que el universo. ¿Qué importancia tienen el espacio y el tiempo en una partida de ajedrez o en el trabajo de un jugador de ajedrez de tu nivel? Bueno, pues el espacio-tiempo en ajedrez es fundamental para que pueda existir una partida de ajedrez, ya que si uno de los dos te falla, pues no podría ser posible una partida. Realmente el espacio lo tenemos con un tablero de ajedrez de 64 casillas
8×8, donde ahí se colocan las piezas en coordenadas exactas y donde se pueden mover 16 piezas blancas, 16 piezas negras, donde pues cada pieza se va a mover una ubicación a otra ubicación del tablero. Entonces, sin este tablero pues no podría ser posible el ajedrez porque estaría un caballo moviéndose fuera donde no existiría. Y también es fundamental el espacio porque en una partida de ajedrez cada oponente, cada jugador, intenta adueñarse del máximo de espacio posible del tablero. Esto lo hace pues, para tener más facilidad de movimiento. Yo a mis alumnos normalmente les digo que el espacio en ajedrez es como si estuviéramos construyéndonos una casa donde intentamos construirnos una mansión con los peones de ajedrez que van a ser el tejado. Ahora sí, eso pongo ahí la imagen para que la gente lo pueda ver. Quizá lo podemos mostrar para que lo vean. Que creo que no habrá muchos expertos de ajedrez, bueno, algunos. No subestimes para este allá, público, para allá. no subestimes que aquí hay mucha calidad. ¿Lo conseguiremos? Ah, uy, ahí me he saltado yo. No sé si soy yo o es... A ver... Lo apagué, ¿no? Bueno, ya ha pasado la Pues décima ya de segundo, no- o sea, tampoco vamos a... Bueno, realmente, bueno, lo explicamos, sino de... ¿Sí? de Al otra otro lado manera, te si dicen, se para el puede otro pasar. lado. Ahora, Ahora. mira. Bueno, pues el espacio de ajedrez, los jugadores intentan adueñarse del espacio a través de nuestros peones. Nuestros peones serían como nuestro tejado. Fijaros, los peones blancos los hemos metido hasta arriba del todo, Hasta la cocina. hasta la cocina. Y si os fijáis, pues esas piezas de atrás pues tendrían como una mansión para disfrutar de la piscina, de los baños y de lo que quieran, porque tendrían total movilidad. Mientras que el negro, si os fijáis, prácticamente no se puede mover dentro de su espacio. Tendría el espacio muy, muy reducido. Entonces, este concepto del tablero y del espacio es fundamental, además del tiempo. El tiempo del ajedrez es un juego por turno, donde mueve el blanco, mueve el negro, y es un tiempo irreversible. Tú no puedes volver para atrás, sino una vez que va avanzando la partida va siguiendo su curso. Y además el tiempo, nosotros tenemos las figuras de ganar o perder tiempo en ajedrez, con lo cual en una partida tú, una misma jugada que podrías hacer una jugada, si la haces en 3 movimientos, vas moviendo una, luego otra y luego llega a la misma casilla, pues podemos decir que estás perdiendo tiempo dentro de una partida de ajedrez. Además, esta ventaja de tiempo es cuantificable. Igual que el espacio lo hemos cuantificado antes viendo las estructuras de peones, el tiempo también lo cuantificamos. Si tú has aprovechado bien tus turnos, por ejemplo esta posición, prometo no poner más, más imágenes, pero si nos fijamos, los peones suelen ser como el tejado, suelen ser tiempos de colaboración en hacer tu posición más cómoda. Y aquí, por ejemplo, podemos contar las piezas pesadas, que son las que dominan en ajedrez normalmente la posición. Podemos ver que el blanco tiene sacada el alfil, una, dama, alfil, caballo, torre, torre y enroque. Estos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiempos de desarrollo, mientras que las negras solo tendrían el alfil y el enroque, y el caballo básicamente tendrían 3, con lo cual podemos cuantificar que un bando está aprovechando su tiempo mejor que el otro, tiene ventaja de tiempo. Y básicamente, pues claro, si una cosa u otra, pues el ajedrez, tal como yo lo concibo, no sería posible una partida de ajedrez, aunque los físicos, pues obviamente aquí probablemente me puedan dar jaque mate por distintas teorías, pero esto es lo que conocemos con el ajedrez y lo verdaderamente increíble lo que tú has comentado, que el ajedrez tiene posibilidades de forma exponencial, va creciendo de esta forma, y este crecimiento exponencial de posibilidades que hacen que tengan más átomos más posiciones que átomos observables en el universo. Había bueno, esto es un cuento del origen del ajedrez, no sé si me entretengo demasiado, pero habla un poco del crecimiento exponencial, y es que en la India un sabio quiso sorprender al rey y le contó pues, el tema del juego del ajedrez. El rey estaba tan contento de haber aprendido a jugar al ajedrez que le dijo que podía pedir lo que quisiera. Y en este aspecto pues le dijo, mira, te voy a pedir una cosa muy sencilla. En la primera casilla del tablero pones un granito de arroz, en la segunda 2, en la tercera pones 4, en la cuarta pones 16 y así sucesivamente. Al rey le pareció esto tan sencillo que dijo, claro, por supuesto, yo lo que tú quieras. ¿Qué pasó? Que cuando se dio cuenta que ese crecimiento exponencial
llegaba al infinito. Cada y que casilla no- era el doble, ¿no? Del anterior. Claro, exacto. Entonces se dio cuenta que no había arroz en el mundo para pagar el favor que le había pedido. Y esto es un poco lo de las posibilidades que tú has dicho de... Se llama el número de Shannon. No sé cómo le dio por contar por ahí las posibilidades, pero bueno, es un poco la anécdota del crecimiento exponencial lo que provoca en ajedrez. Igual quiere decir que aunque seas un rey, ten cuidado con meterte con los matemáticos, porque ese sabio era matemático seguro. Sí, bueno, aquí hay una anécdota también que Shannon, el que has comentado que dijo de las posibilidades, pues dijo una frase mítica que fue que el juego del ajedrez, el tablero de ajedrez es el único lugar donde el infinito cabe en un bolsillo. Diciendo como el juego del ajedrez que lo puedes llevar prácticamente de mano, pues el infinito de posibilidades que hay dentro de ese juego tan pequeño y tan medible, pues llega casi al infinito. La primera parte de la mesa yo creo que ha cumplido su objetivo, que es asombrar, desde cada uno, desde cada una de sus perspectivas, ¿no? A mí una cosa que me asombró hace unos años, hubo un experimento en el que se presentaba a las personas tableros de ajedrez. Se les dejaba observar el tablero de ajedrez, creo, sin recordar, que eran 5 segundos. Se tapaba el tablero y las personas tenían que recomponer la situación que acababan de ver. Entonces se dividió a los sujetos de este experimento en grandes maestros de ajedrez, aficionados, decentes al ajedrez y personas que no sabían jugar al ajedrez. Entonces resultó que se les ponían partidas de ajedrez a medias. Había una diferencia muy grande entre el número de fichas, el número de posiciones que recordaban los grandes maestros de ajedrez, los que recordaban cuántas posiciones, cuántas fichas podían volver a poner los aficionados a ajedrez y cuántas podían poner las personas que no tenían experiencia previa con el ajedrez. Lo cual parece bastante normal, ¿no? Que alguien pueda reconocer y estas personas que están entrenadas, pues pum, tienen una imagen inmediata. Sin embargo, cuando la disposición de las fichas era al azar, no correspondía a una partida a medias, se entiende la diferencia, ¿verdad? No ponían una partida a medias, sino ponían una disposición al azar, no había diferencia entre los grandes maestros de ajedrez, los aficionados y las personas que no sabían. Es decir, que no es que los grandes maestros de ajedrez tengan una memoria prodigiosa frente al resto de personas, sino que son capaces de reconocer esos patrones, esas situaciones de partida a mitad. Y mi pregunta para ti tiene que ver con lo que ha dicho José antes. Eso es... no sé si conocías el experimento este. Sí, bueno, había escuchado hablar de algo Y de ello. hay una entrevista a Magnus Carlsen precisamente en la que le presentan tableros y él dice, ah, sí, eso es la partida Karpov-Kasparov de tal... pero en décimas de segundo. Entonces, este tipo de reconocimientos de patrones es porque vosotros veis, ah, vale, esta es una situación a la que se ha podido llegar, o porque lo que hacéis es echar el tiempo hacia atrás. Ese tiempo que es irreversible en el ajedrez, ¿sois capaz de echarlo hacia atrás muy rápidamente como hacen los físicos en el Big Bang y son capaces de decir, vale, esto es una posibilidad que es coherente, como ha dicho José, con el inicio del universo? Ese inicio del universo que sería la partida sin empezar, ¿la reconocéis en una partida a medias? Bueno, el ajedrez para mí es un juego de patrones. Vamos aprendiendo muchísimos patrones y somos capaces, los grandes maestros, prácticamente esto se ve cuando hago mis retransmisiones, que pongo problemas de ajedrez que los veo muy rápido. La gente que está viendo el directo dice, pero ¿cómo narices ha podido ver la posición si no me ha dado tiempo a ver la ubicación de las piezas? Y realmente lo que está viendo a veces un gran maestro en un tablero de ajedrez son unas determinadas piezas que van a hacer el patrón o la combinación. Entonces, por eso en un segundo o dos estamos viendo la resolución de un problema que alguien con calma, que quiera ver la posición y ubique las piezas, va a tardar muchísimo más. Entonces, yo creo que es un juego de patrones que a esto es lo que Carlsen, al identificar, por ejemplo, las posiciones, directamente cae en esos patrones y detecta las posiciones. En cambio, los jugadores que son más flojos en ajedrez, pues realmente no tienen esos patrones tan asimilados y les parece todo un poco igual. Entonces, claro, si a los grandes maestros nos quitáis el tema del reconocimiento de patrón, pasamos a estar en donde está todo el mundo. Yo aquí tengo una anécdota curiosa, que es que cuando juego un torneo de ajedrez, llego a casa y al día siguiente soy capaz de acordarme de todas las partidas. Entonces la gente dice, pero ¿cómo te acuerdas? Si esto es totalmente imposible. Y digo, muy fácil. Para mí, una partida de ajedrez es como un cuento. Yo le he jugado a tal apertura, mi rival me ha hecho esto porque quiere hacerme esto, yo hago esto porque quiero hacer tal, y voy hilando la partida como si fuera un cuento. Y entonces, claro, me voy acordando absolutamente de cada partida como un cuento que ha sido esa partida. ¿Qué sucede? Que cuando hago una partida en la primera ronda de muchos torneos que juegas contra niños que acaban de empezar a mover las piezas, en algunas circunstancias me hacen jugadas que no tienen sentido.
Y son las únicas partidas que no consigo acordarme. Porque ¿cómo me voy a acordar? Porque no tenían sentido sus jugadas. Pero cuando juego una partida de nivel, me voy a acordar porque todo tiene un sentido. Qué chulo. Eso ocurre en el atletismo, porque hay veces que dices, bueno, una carrera al final es correr mucho y llegar al primero. Ya está. Hay narrativa, hay historia en una carrera. Esa Sí. es porque el tiempo lo percibimos como cambios, ¿no? Y esos cambios los podemos Claro. contar. Y aquello que ocurre en el tiempo, muchas veces los seres humanos, ahora hablaremos, Marga, nos lo contamos como historias, ¿no? ¿Tiene historia una carrera que dura un minuto? Sí, sí. Sobre todo, mira, a partir de las carreras de 800 metros ya son carreras tácticas, ¿no? Al final, mi labor, como liebre, que decías antes, de, oye, a mí me piden... ¿Quieres que aclaremos qué significa liebre? Sí, sí. Vamos a aclarar. Vale. A mí me contratan, uno de mis trabajos es que a mí me contratan los mejores corredores de 800 metros para que en los 800 metros yo les tiro los primeros 600 metros al ritmo que ellos me piden con un margen de 2 décimas de segundo. ¿Para qué es esto? Lo primero, para que ellos no tengan que estar pensando en el tiempo que tienen que hacer en cada una de las vueltas, ¿no? Y lo segundo, por resistencia al aire. Yo les quito la resistencia al aire, ellos se acoplan, como en una carrera de Fórmula 1, se acoplan detrás mío y entonces gastan mucho menos energía. ¿Para qué? Para hacer mejores marcas. Mínimas olímpicas, récords del mundo, récords de España, lo que sea. Entonces, cuando la liebre se quita, ahí ocurre el caos. Porque cada uno lleva su estrategia. Hay gente que mi ritmo no le viene bien. Hablamos antes de un atleta que conoces, Adrián Ben, gallego. Pues Adrián Ben, los ritmos que me suelen pedir a mí no les suelen venir bien. Él está un poquito más atrás. Sin embargo, es muy buen finisher. Entonces él es capaz de decir, tranquilidad, estos se matan. Van a ritmos que para mí no me vienen bien. Pero en la segunda vuelta, él tiene ese push que los otros no tienen y va avanzando posiciones. O en un campeonato esto todavía es más caótico porque todavía no se permiten las liebres. Por tanto, hay, digamos que una conjunción de elementos como puede ser el aire, la lluvia, que no podemos controlar, y las decisiones individuales que toma cada uno que afectan al grupo. Ejemplo, nadie quiere tirar en la carrera y va muy despacio. Hay carreras en los Juegos Olímpicos, en semifinales o en eliminatorias, que dices, van más lentos que aficionados. Pero te das cuenta de las dos últimas vueltas, ¡ay, amigos! Esto es otra cosa. Ahí sacan los cuchillos y cada uno juega su baza. Por eso muchas veces hay muchas variables que pueden suceder. Este me está adelantando, pero yo sé que este pincha más que yo al final, me voy a esperar, le voy a adelantar al final. Igual, cuando esperas tú que reaccione tu cuerpo de determinada manera, ya no reacciona de determinada manera, porque otra cosa que no podemos controlar es cómo reacciona nuestro cuerpo ante ciertos estímulos. Yo, como tu entrenador, y tú puedes poner toda la carne en el asador en que eso suceda, pero hay una cosa que es azarosa o que todavía... Azarosa digo porque no llegamos a comprender qué es lo que sucede de forma interna para que hay días que sea el mejor día de tu carrera deportiva estando cansado y hay otros días que estás perfecto, has comido perfecto, has dormido perfecto y sin embargo los resultados no salgan. Parte de la parte bonita del deporte, ¿no? Que por mucho que te lo trabajes a veces pues no salen las cosas. Pues has preguntado a los dos por algo que acaba de sacar Guillermo. ¿Cuál es el papel del azar en vuestras disciplinas? Respectivamente, ¿para qué lo usáis? Si sirve, si es determinante, si de alguna forma tiene importancia, tanto en la prehistoria como en la física. Bueno, arranco yo. O sea, a ver, en la física, en la naturaleza del azar, bueno, mi último libro, como el que presentaste, se llama La tiranía del azar. O sea que no solo No el tengas azar... vergüenza en decir que tienes un libro que luego está a la venta en la librería Sandoval. Sí, que queda en la calle Salvador, que es un poco confuso, ¿eh? O sea, terminaré yo en la librería Salvador, en la calle Sandoval. Probablemente. No, digo, quiero contar esto porque es muy, muy sorprendente. Hemos descubierto en el siglo XX que la naturaleza a nivel microscópico es esencialmente azarosa. Estamos acostumbrados a que el azar sea producto de que no conoces todos los datos. Por ejemplo, si el atleta se levanta a la mañana y pudiera tener un control absoluto de cómo está su cuerpo en todos los detalles, sabría si está en un buen día o en un mal día. Pero no lo puede controlar todo, ¿no? En cambio, en el mundo natural
descubrimos con enorme sorpresa, porque fue algo a lo cual gente como Albert Einstein o Erwin Schrödinger se opusieron con todas sus fuerzas y terminaron perdiendo este debate. Los electrones, los átomos de los que hablábamos antes, las partidas de ajedrez no son azarosas, pero el comportamiento de los átomos sí que es azaroso a nivel fundamental, o sea, no es que es azaroso porque yo no lo conozco. No solamente que no sepamos explicar todavía, sino que intrínsecamente. No, es el azaroso. estado, la máxima explicación, sabemos que no hay mejor explicación que el azar. En otras palabras, si el átomo hablara, el átomo tendría que confesar que su naturaleza es azarosa, que no puede hacer otra cosa. Sí, es muy sorprendente porque uno lo puede comprobar esto, y la comprobación fue bellísima. Fueron tres grupos experimentales, uno en la década del 70, otro en el 80 y otro en el 90, que en el año 2022 compartieron los líderes una cervecita en Estocolmo, cosa que para un físico quiere decir que fueron a buscar el premio Nobel. Además, uno de los premios Nobel más relevantes, creo que de la historia de la física, porque no es una cosa menor la que descubrieron, sino algo muy sorprendente. Luego, más conectado con el tema de estar en un buen día o en un mal día, obviamente también ocurre que o sea, yo cada día de trabajo soy el mismo, tengo la misma formación, las mismas capacidades, y sin embargo hay días en los cuales no se te ocurre absolutamente nada y días en los cuales se te ocurren demasiadas cosas para un solo día. Entonces, esa parte del azar está presente y creo que tiene que ver con algo que uno no controla, de no saber exactamente. Quizá uno cree que durmió bien, pero no sé, si uno se hace un control de ronquidos, ve que esa noche no durmió tan bien como creyó, o qué sé yo, cosas por el estilo. Hay medidas, de hecho, para eso. Perdona que te... No. Hay medidas para eso porque, no sé si hay mucha gente, marcadores, por ejemplo, de salud, hablamos de la variabilidad cardíaca, ¿no? En el universo, en el mundo, hay una palabra que se llama entropía, a mí me gusta mucho, que es el grado de desorden, ¿no? En la salud está muy relacionado ese grado de entropía, ese desorden, con la salud. Digamos que, por ejemplo, la variabilidad cardíaca es el tiempo que pasa entre latidos. Hablamos antes de latidos, ¿no? Por lo general son unos milisegundos. Se ha estudiado que tu función cardiovascular, tu sistema cardiovascular es más sano cuanto más desorden, cuanto más desiguales son tus latidos. En esos 43 latidos, 42 que te decía antes, pues en algunos pasa 133 milisegundos y otros 135. Si hay mucha variabilidad, es que estoy más sano. Vemos en poblaciones envejecidas, no solamente con la función cardiovascular, que los latidos son iguales, pero también con los pasos. Con los pasos, es decir, mi paso, mi zancada ahora, si estoy sano, no tengo ninguna enfermedad, son más variables que cuando yo envejezca, que serán más iguales. Por ejemplo, esto se estudia ahora mismo, a día de hoy, para la predicción que hablamos antes del rendimiento, pero también del envejecimiento. Podemos predecir si una persona está enferma o está a punto de caer en una infección, porque muchas veces los diagnósticos o los síntomas aparecen después, lógicamente, una semana después de la infección. Podemos saberlos con la variabilidad cardíaca, pero hay otros marcadores también que cuanto mayor grado de desorden, pues más saludable estamos. No sé si lo sabían los espectadores, pero creo que es algo curioso. Mayor grado de entropía en nuestra salud, pues es mejor. Curioso. Málaga, tienes tantos sitios por donde entrar que elige. Sí. A ver, el azar juega un papel muy importante hasta que empieza la excavación. Porque claro, de los restos que nos llegan de todos esos miles o cientos de años, juegan muchos factores. ¿Dónde está depositado ese objeto o ese hueso? Y cómo es la tierra que tiene alrededor, si es más ácida, si es capaz de comerse, ¿no? La temperatura, la humedad, el movimiento de la tierra. El azar juega un importante papel a la hora hasta que nosotros empezamos la excavación. Una vez que empezamos la excavación, si el azar juega un papel ahí, mal vamos, porque ahí ya es todo método científico. Pero incluso, fíjate, somos capaces con la ciencia de retar a ese azar. Por ponerte un ejemplo, hace 10, 12 años se encontró en el valle del Denisova, que es un valle de Siberia, un trocito de hueso de 2,5 centímetros. Ese trocito de hueso, el análisis antropológico señaló que era un trocito de un dedo de un pie de una niña que tenía unos 13 años y que vivió hace unos 90.000 años. El análisis genético determinó que con esos 2 centímetros, determinó que
Su mamá era neandertal y su padre era denisoviano. Denisoviano es unas poblaciones que vienen de mucho más antiguo, de esa primera salida de los erectus de África, y bueno, ahí se van, bueno, pues 2,5 millones, 90.000 años después encontramos ese trocito de hueso. El azar es importante, pero incluso con una evidencia arqueológica muy castigada por el azar, la ciencia es capaz de sacar información realmente muy relevante que habla, pues otra vez, de los procesos de hibridación, de los procesos de mezcla, y que nosotros ahora mismo tengamos un poquito de ADN neandertal e incluso denisoviano hace que esas especies nunca llegaran a desaparecer, ¿no? O sea, el azar es importante, pero la ciencia lo es más. En toda esta importancia... Aplaudamos, claro que sí. ¿Puedo hacer un comentario interesante? ¿Estás pidiendo permiso? Sí, por favor. Sí. Es que me parece interesante. No pidáis permiso. Escuchando la Marga, me doy cuenta, o sea, una persona que está mirando el cielo, hay dos cosas que son una parecida y una radicalmente diferente. Cuanto más lejos veo algo en el cielo, más antiguo es. Inexorablemente, porque la luz tarda tiempo en llegar. Entonces, si yo veo una galaxia como Andrómeda, que está a unos 2 millones de años luz, quiere decir que lo que yo estoy viendo es Andrómeda hace 2 millones de años. Y así sucesivamente. Es curioso que la arqueología, por razones diferentes, también cuanto más profundo, más antiguo es. Pero en este caso porque son capas geológicas que se van cubriendo. Y esto genera otra diferencia, me parece interesante. Yo desde la Tierra puedo, en principio, fabricarme todos los telescopios que me dé el presupuesto y mirar todo el cielo que quiera. En cambio, y en ese sentido, hay menos lugar, creo que para el azar. O sea, la probabilidad de que yo no descubra algo porque hay una galaxia que no miré no existe. En cambio, la arqueología es muy dependiente. O sea, uno puede descubrir, no sé, que en Atapuerca hay muchos restos y por lo tanto vale la pena excavar ahí, pero nunca sabes, supongo yo, que si hay un lugar aquí mismo, abajo de Valladolid, donde... Probablemente sí. Bueno, estoy poniendo un ejemplo. Sí. No, dije Valladolid para que la gente aplauda, pero se ve que si nombran la ciudad en la que ocurre esto, no. No, digo, nunca tienes la certeza de Es que están tan fascinados por lo que estáis diciendo. de que en un lugar que ya recorriste, debajo haya cosas interesantísimas. Cierto. Entonces hay un punto... Una cosa que me trae esto que dices, lo que decís los dos, y creo que en vuestro campo se aplica también, y creo que nos podemos aplicar todas para nuestra vida. El azar tiene un papel en la vida de todo el mundo, en todos los lugares, ¿no? Y las circunstancias lo tienen. Y en una partida de ajedrez, en una carrera, en una investigación científica sobre la prehistoria, en los eventos astronómicos, hay instantes decisivos que si te los pierdes, no vas a poder obtener pues, un resultado tan bueno en tu caso, o no vas a poder mirar aquello que querías mirar, o en nuestro caso podemos tomar una decisión tarde o no tomarla, o tal. ¿Cómo en vuestras distintas disciplinas se identifica el instante? Estoy en un instante decisivo, tengo que tomar una decisión. ¿O cómo puedo revelar aquellos instantes que han sido en la historia del cosmos, aquellos que han marcado etapas, ¿no? O en la historia de la prehistoria, aquellos que marcan las etapas, o en una partida de ajedrez? ¿Cómo identificáis un instante que decís, wow, aquí me la juego? O en una carrera. Bueno, realmente en una partida de ajedrez se habla mucho de que el azar influye poco porque, bueno, evidentemente cuando un jugador es mucho más fuerte que alguien que acaba de empezar, normalmente le va a ganar todas las partidas. Yo recuerdo llegar a mi residencia en Granada y bueno, algún amigo decirme, oye, pero de 100 partidas te ganaré una. Y yo le decía, creo que no. Y entonces, bueno, hacer la prueba con los días y darse cuenta de que el azar no estaba influyendo en ningún caso. Pero es verdad que sí hay pequeños azares al final, ¿no? Es como cuando hay ya varios niveles que ambos jugadores son casi igual de buenos, pequeñas decisiones o pequeños momentos donde terminan decidiendo la partida de ajedrez, igual en un partido de tenis, por ejemplo, que una bola se vaya 1 milímetro, ¿eso es falta de capacidad o es suerte, ¿no? Que se ha ido 1 milímetro. En el ajedrez pasa un poco igual, hay pequeñas suertes, por ejemplo, que tú te prepares una línea y que justo el rival haya pensado hacerte esa línea y entonces te haya venido de cara. O, por ejemplo, Magnus Carlsen, el número 1, hace muy poquito, en el Campeonato del Mundo de Blitz, de partida rápida, perdió 2 partidas del campeonato porque antes de darle al reloj se le cayeron las piezas. ¿Qué probabilidad hay que a un jugador tan experimentado se le caigan las piezas? Tienes que recomponer con tu tiempo y darle al reloj y no te dé tiempo. Con lo cual... eso pues, se puede calificar de suerte o de mala suerte
y creo que en cada campo pues, puede influir. Había hecho una pregunta que... La segunda parte, ¿cómo era? Que... Sí, ¿cómo puedes identificar esos momentos? Si tú estás en una partida y decir, wow, aquí está pasando algo, vamos a por ello. Bueno, esos momentos en el ajedrez normalmente van a ser los momentos donde a los rivales les queda poco tiempo. Como hay un reloj de ajedrez donde van realizando los movimientos, hay momentos donde ya el rival o tú te queda poco tiempo, sabes que se va a jugar ahí la partida porque van a venir los errores. Y también pues, momentos que la lucha puede ser definitiva en tus próximas jugadas. Así que más o menos es detectable, sobre todo con el reloj, suele detectarse bastante bien. Bueno, yo voy a lanzar frases de autoayuda a colación en el reloj del ajedrez de la vida, la partida del ajedrez. No. No, pero es acertado lo que dice. Yo voy a romper un poco la línea. Sí. Yo pienso que, por mi actitud en el ámbito del deporte, surgen ventanas de oportunidades casi todos los días. Esas ventanas de oportunidades a veces las clasificamos de mayor o menor importancia en función del contexto. Es decir, no es lo mismo que esta situación se me dé entrenando que en la final de unos Juegos Olímpicos. ¿Qué ha pasado? O campeonatos menores. La realidad es que mi actitud es tirarle a todo. Es decir, tirarle a todo. Es decir, yo veo oportunidades todos los días. Le tiro. Hay muchos nos, o muchos fallos, muchos fracasos. La mayoría. Decía él, de 100 partidas te ganaré una. Bueno, pues sucede. Con suerte es 101. En mi caso, pues, de muchas carreras que he hecho, pues la mayoría no he ganado. Pues tengo el oro en los Juegos de Tokio, pues gané Tokio, pero he perdido muchísimas carreras. La ventana de oportunidad estuvo en Tokio en momentos muy decisivos, muy concretos. Una buena salida, una buena transición, una buena coordinación, no desgastarme al principio, pero realmente eso ya lo había hecho muchísimas veces antes en contextos, llamémosle más nimios, pero realmente la importancia la tenían igual, porque si eso no lo hubiese entrenado o lo hubiese hecho en campeonatos menores, de menor importancia o incluso entrenando, cuando se me hubiese presentado esa oportunidad en los Juegos, no lo hubiese gestionado tan bien. Entonces yo pienso, Eduardo, y el resto de ponentes de esta mesa, que eso, mi filosofía, como si alguien le puede ayudar, es tirarle a todo, intentarlo. Va a haber muchos nos, pero también va a haber sís, tarde o temprano. Esfuerzo y constancia. El esfuerzo me da la intensidad con la que yo lo intento y la ventana de oportunidad se me presenta insistiendo a lo largo del tiempo. Tarde o temprano aparece una oportunidad. Bueno, voy a intervenir otra vez. Es que me hace acordar, hay un pequeño videíto de Federer contando algo que es muy llamativo. Federer dice, obviamente ganó, no sé cuántos, 100 títulos. Sin embargo, dice, si tú me haces la estadística de los puntos, no de los partidos o torneos que gané, sino los puntos, no sé, era 60% de los puntos, no era 95% de los puntos. Claro. Entonces, en realidad, un jugador que es de los mejores de la historia, que ganó mucho, no es tanto que gana todos los puntos, sino que también a veces administra mejor, probablemente no esforzarse demasiado cuando hay un game que ya perdió y que no tiene sentido. Bueno. ¿Cuáles puntos ganar? ¿No? Exactamente. ¿Cuáles puntos? Y estar fuerte en los puntos decisivos, donde al otro le tiembla la muñeca. ¿Vosotros sabéis cuáles puntos ganar? ¿Qué? ¿Perdona qué? ¿Sabéis cuáles puntos ganar? ¿Cómo tomar eso? Bueno, sí, evidentemente cuando tú estás en una excavación arqueológica nunca te vas a dar cuenta de ese momento de, wow, aquí hay, normalmente, ¿no? En una excavación arqueológica normal, que estás excavando una sepultura, tú puedes intuir que, bueno, aquí hay materia interesante para el estudio, aquí vamos a intentar reconocer incluso el gesto del enterramiento, vamos a intentar trabajar bien, documentar bien, pero el punto de decir, oh, esto es algo distinto, ocurre luego en el laboratorio y cuando te llegan los resultados del laboratorio. Y ahí es cuando ves algo que se sale de lo que tú esperabas, una fecha o un resultado de ADN o la melogenina que te sexa algo, ¿no? Te sexa una persona que tiene un ajuar completamente, ¿no?, distinto al que se esperaría o te da una relación genética entre gente muy distante entre sí en distintos yacimientos. Ese es el momento en el que tú dices, aquí estoy viendo algo interesante y algo que puede cambiar también nuestra visión de esas sociedades. Hay una cosa que acabas de decir que me parece que es casi la base de la ciencia
o de la práctica de la ciencia, y un poco también nos sirve como para reflexionar nuestra posición en el estado, en el espacio y en el tiempo. Es que se te ilumina la cara cuando dices, esto se sale de lo que esperabas. Porque muchas veces nuestra vida es tratar de que las cosas no se salgan de lo esperado. Tratar de acomodar las circunstancias para decir, quiero predecir. Pero la única forma de progresar probablemente es cuando algo se sale de lo esperado, ¿no? ¿Cuáles son las grandes sorpresas que os habéis llevado en vuestra carrera o no, del conocimiento de vuestras áreas? Decir, fíjate, aquella cosa que vi, que entendí, aquella carrera que vi, aquel resultado que aprendí en la carrera, posiblemente, decir, wow, qué sorpresa, esto me hace mantenerme aquí, ¿no? Aquel tipo de partidas. ¿Cuáles son las grandes sorpresas que habéis vivido? Pues venga, empiezo yo. Claro. Pues fíjate, para mí, hablando del tiempo y el espacio, una de las cosas que a mí me hizo cambiar también mi percepción de estas sociedades es que nuestra percepción del tiempo y del espacio es absolutamente distinta a la de estas poblaciones. Claro, imagínate, en esta sociedad podemos estar en Nueva York en 8 horas o en 6 horas. Podemos usar una tecnología que hace que midamos el tiempo de formas muy distintas. Pero estas poblaciones no tienen esa capacidad ni la necesitan, quiero decir. Estas poblaciones miden el tiempo y el espacio de formas distintas. Imagínate el poder entender cómo hay una serie de sepulturas megalíticas, de dólmenes, que marcan no solo el espacio, sino también el tiempo, porque están orientados, en su eje central, están orientados hacia la salida del sol en los equinoccios de otoño y de primavera. Está señalando un espacio y está señalando un tiempo. Es un tiempo rítmico, un tiempo cíclico, un tiempo importante para estas sociedades que no tiene nada que ver con nuestro 21 de septiembre o 21 o 22 de junio, ¿no? Significan cosas diferentes. Y yo creo que ser capaces de entender que el tiempo y el espacio, la percepción del tiempo y el espacio casi no tiene que ver ni siquiera con lo que pasaba hace 200 años, imagínate hace más tiempo, pues entender eso es muy importante para poder aproximarte de una manera mucho más certera al desarrollo histórico de esas sociedades. Y eso no siempre lo tenemos tan en cuenta cuando hacemos investigación a tan largo plazo. ¿Quieres compartir alguna otra cosa en este ámbito? Bueno, una de las evoluciones que ha tenido en el tema, la gran sorpresa que ha tenido en ajedrez, el espacio-tiempo en cuanto a la innovación fue cuando entró la inteligencia artificial o las computadoras, que nos han enseñado en el ajedrez muchas cosas que los humanos creíamos como ciertas, pues ahora las máquinas son las que llevan la voz cantante. Y dos de las cosas que se han aprendido últimas con respecto a los modelos que teníamos las personas sobre el ajedrez tiene mucho que ver con el espacio-tiempo, porque normalmente lo más importante para las antiguas computadoras, las iniciales, eran el material, tener todas las piezas o tener, si tienes 16 piezas, no perderlas. Y ahora, por ejemplo, pues se ha descubierto con las computadoras que dejarte un peón para ganar 2 tiempos de desarrollo, lo que veíamos en el desarrollo de poder sacar tus piezas antes, es ventajoso en ajedrez. Eso fue un gran descubrimiento. Y al igual también la valoración que hacen del espacio las máquinas. Nosotros no valorábamos hace 10 años que el espacio era tan importante en el ajedrez y ahora tanto el espacio como el tiempo, las computadoras, la inteligencia artificial nos ha abierto los ojos y nos ha dicho que eran lo más importante prácticamente en la actualidad. Qué bueno. Yo, como anécdota que puedo compartir con vosotros, una de las mayores sorpresas que he tenido es que a veces cuando intentas controlar demasiadas variables, sobre todo en el deporte, el sueño, la alimentación, todo tal, pues a veces parálisis por análisis, ¿no? Ocurre que no fluyes. En mi deporte, en la vida en general, también hay un concepto que se llama fluir y que el sobreanalizar las situaciones te impide. En 2022, después de ganar los Juegos de Tokio, corrí con mi compañero Gerard Descarrega, él es invidente, yo soy su guía, le acompaño a correr y la peor competición de la temporada en cuanto a condiciones. No era un buen día, yo había dormido poquísimo, 4 horas, antes hablamos del sueño, pues el peor día para mí. Él había venido el mismo día en AVE a Madrid a competir, algo que es inaudito, lo suyo es venir 1 o 2 días antes, aclimatarse bien, etcétera, un calor de 1000 demonios. Wow, ese día no solamente hicimos
la mejor marca de nuestra temporada y de nuestra vida, sino que nos quedamos a 2 centésimas del récord del mundo. El día menos idóneo para ello, ¿no? Es decir, que al final te das cuenta, otros días que hemos controlado todo, ¡buah! No vamos a dormir, no te vamos a dormir 5 días antes en un súper buen hotel, vamos a controlar todas las variables, a comer súper limpio, no te juntes con gente que puedes coger una infección, etcétera, respiratoria, y te sale una castaña y dices, ostras, a veces quizás es mejor darle la mano al azar y decir, oye, hoy estoy de tu parte, hoy voy a fluir y voy a disfrutar, ¿sabes? Y ahí salen las cosas. Y probaron en hacerlo un método, o sea, directamente que en las carreras ya no dormir. Otras veces, por no dormir me ha salido fatal la carrera, pero esa vez, ¿no? por razones que desconozco y que hemos analizado, pues no tiene ningún sentido, nos salió la mejor carrera de nuestra vida. Bueno, a ver, en mi campo es bastante más complicado poder contar algo que sea transmisible en el teatro, pero sí que, a ver, la vida del investigador, del investigador y Edu, obviamente es algo que... Del investigador que trabaja en un tema teórico, cuando uno le pregunta por el momento eureka, uno dice, hombre, lo que hay son momentos de eurecitas, digamos. Eurecitas pequeños, muchísimos fallidos, o sea, uno se va... es el día pensando que uno encontró algo maravilloso y luego de dormir unas horas y que sea al día siguiente uno lo mira y dice, pero ¿cómo puede ser? Solo con mirarlo te das cuenta que era una estupidez total y que no tiene ningún sentido, pero bueno, la perspectiva ayuda a veces a ver cosas que uno no vio en el momento. Sin embargo, bueno, obviamente cada tanto algún momento eureka tiene final feliz. Y algo muy lindo en la física y en la ciencia en general, creo yo, es que todo está muy interconectado. Entonces uno está haciendo algo que es hiperteórico. O sea, el trabajo más importante que hice yo hace unos años tiene que ver con un estudio para tratar de buscar las cosquillas a la relatividad general. ¿Qué pasaría si yo hago colisionar dos gravitones? Los gravitones son las partículas cuánticas de la gravedad, que no hemos visto ninguno. Por lo tanto, para hacer colisionar al menos hay que ver dos y hacerlos chocar. Pero bueno, pero uno puede plantearse qué pasaría. Y en ese qué pasaría, bueno, los resultados fueron bastante interesantes. Y luego nos dimos cuenta de que creo que es lo más cercano a algo observacional que he hecho en mi vida. Aunque parezca increíble, porque uno diría, pero ¿cómo? Si no se puede hacer un acelerador de gravitones. No, pero el universo sí que lo hizo él solo. En este periodo que mencionamos antes, de la 100 trillonésima de trillonésima de segundo, si todo lo que creemos es correcto, había abundantes gravitones colisionando a altísimas energías y entonces podrían quedar patrones de esas colisiones que tenían que ver con las predicciones que hicimos nosotros. O sea que quizás en el trabajo más teórico, más abstracto y que menos yo esperaba que tuviera algo que ver con la naturaleza, luego resulta que, pues mira, no está tan lejos en principio de poder ser observado. No está mal que el universo te dé la razón, no sé, me parece maravilloso. A veces. Preguntas. Os voy a pedir respuestas breves, si queréis, para que haya oportunidad de hacer más preguntas por parte del público. Tenéis aquí, lo acabáis de ver, a 4 personas maravillosas, sorprendentes y que además tienen una claridad pasmosa a la hora de transmitir su conocimiento. Así que aprovechadlo. Hay preguntas por arriba, por abajo. ¿Quién ha levantado? Aquí en primera fila tenemos una. Sí. Bueno, mi pregunta es un poco más teórica y va dirigida hacia José Edelstein. Y yo quería saber cómo ves tú en el futuro sobre las posibilidades o la investigación de unir lo que sería la relatividad general, el espacio-tiempo, con la teoría cuántica. Bueno, Pues nada, ¿cuánto tiempo tenemos? Fácil, ¿no? Bien. Respuestas breves. No, a ver, es un tema... Que no intimide a los demás para preguntar este catedrático vestido de adolescente. Bueno, menos mal que no me lo ha preguntado a mí, ¿eh? Ahí... a ver, estamos hablando de la pregunta probablemente más profunda de la física, que lleva décadas intentando resolverse. Han muerto unos cuantos figuras célebres intentándolo, por lo tanto es muy difícil saber si en algún momento tendremos una respuesta. Tenemos respuestas actualmente, ¿eh? Lo que pasa es que son, por ejemplo, la teoría de cuerdas, de la que habréis escuchado, y si no, podéis comprar un libro que se llama Cuerdas y Supercuerdas, que no va a estar hoy en la librería de Sandoval, lamentablemente.
Es una teoría que logra juntar la mecánica cuántica con la relatividad general, pero sus predicciones no parecen ser las de este universo. No queda muy claro que sea una teoría correcta para este universo. Sin embargo, es una teoría cuántica de la gravedad, por lo tanto es muy interesante hacerle preguntas y ver qué es lo que responde. No sé si yo llegaré a ver una teoría cuántica de la gravedad, incluso no sé si la hay, una de este universo. Pero eso lo dejo para ¿Crees que puede ser que no exista una? Quería dejarlo al aire de misterio, no me lo arruines. Pero... ¿Cómo les gusta? Bueno, yo no he entendido ni la pregunta. Total. ¿Crees que puedes aclarar la pregunta en Sí, segundos? rápidamente, hay dos grandes teorías en el siglo XX. La mecánica cuántica es la que explica toda la física, los átomos, moléculas, partículas subatómicas, todo lo pequeño. Y la relatividad general explica la gravedad, que es relevante cuando tiene cuerpos grandes. Sistema solar, galaxias, historia del universo. Estas dos teorías son maravillosas, funcionan increíblemente bien y son incompatibles la una con la otra. Sí. Uno podría decir, ¿qué más da? Una es para lo grande, la otra para lo pequeño. La vida es así. Pero es que lo grande a veces fue pequeño. El universo, por ejemplo. O una estrella que colapse y forma un agujero negro. Si queremos saber qué le pasa a la estrella cuando, en el final de su vida, necesitamos entender qué le ocurre a la gravedad cuando se aplica en un sistema pequeño, básicamente. Y luego, si uno le da vuelta, encuentra que hay otras situaciones un poco más exóticas en las cuales eso es relevante, pero desde luego el nacimiento del universo parece requerir tener una teoría que compatibilice estas dos visiones. Muchísimas gracias. De nada. A ver, Bueno, Marga, podría explicar ahora lo que ha dicho, ¿no? No vamos a examinar a las personas humanas. Hay más preguntas por aquí, por allá. Allá al fondo tenemos una, en este lado. ¿Por aquí también? Hola, muchas gracias. Yo no sé jugar al ajedrez y el otro día mi hijo me hizo una pregunta sobre el ajedrez y es que no ha visto, el universo ha puesto un maestro de ajedrez delante mío hoy. La pregunta era sobre si hay entrenadores de ajedrez. Un entrenador de atletismo te marca cuál es tu zancada, pero él no puede hacerlo. ¿Existen entrenadores de ajedrez? Y si existen, ¿por qué no juega él? Si tanto sabe. Bueno, entrenadores de ajedrez, de hecho yo me dedico a ser entrenador de ajedrez, con lo cual podéis verlo en la ¿cómo librería? No, ahí no va a haber entrenamiento de ajedrez. Pero realmente un entrenador de ajedrez intenta examinar tu juego, tanto de apertura, medio juego y finales, dónde están tus defectos, y va trabajando en que tengas tu repertorio de apertura, en que vayas mejorando los patrones que hablábamos al principio del juego del ajedrez, y ver dónde están tus defectos. Puede ser incluso que gestiones mal el tiempo, que es importante el tiempo en el reloj, te gastes 50 minutos en una jugada porque estás pensando en a saber qué o otras muchas cosas. Así que un entrenador es fundamental y es el que te va guiando en la mejora, aunque muchas veces luego el alumno es el que tiene que día a día pues, ir trabajando, pero en el ajedrez es fundamental y existen desde muy jóvenes, muchos niños ya tienen su entrenador. Mientras la gente va pensando más preguntas, yo tengo una para Marga. Muchas veces cuando echamos la vista atrás en el tiempo, este tiempo reversible que veíamos, la distancia hacia atrás pues, genera una bruma que nos impide ver algunas cosas. A veces esas brumas nos las pone la distancia, las circunstancias, y otras las ponen nuestros propios patrones actuales, desde los que miramos, en tu caso, el pasado. Y hay partes de la sociedad, personas dentro de la sociedad que quedan invisibles y que parece que han sido otras personas. ¿Cómo tratáis vosotros y vosotras de atacar este problema? Pues lo hacemos a través de la investigación científica, porque es verdad que los relatos que se han hecho sobre el pasado, sobre todo cuando la arqueología se configura como disciplina científica en la segunda mitad del siglo XIX, decide elegir un patrón, ¿no? Un modelo que es el protagonista de la historia, un hombre adulto, blanco, heterosexual, casi diría del Real Madrid, ¿vale? Y eso es lo que configura el resto del mundo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Te deja atrás a las mujeres que no están en el relato histórico y a todas las experiencias de las mujeres que no están en el relato histórico. Por cierto, en la librería no voy a mencionar, pero te dejas atrás a las criaturas, a las personas de edad avanzada, que también había en la prehistoria, te deja a personas con distintas capacidades
fuera del relato histórico cuando formaron parte de las sociedades. Y a eso, pues como siempre la respuesta es la ciencia. La ciencia es la que está poniendo a todas esas personas en su sitio. Y es la ciencia, es la metodología arqueológica, pero sobre todo son preguntas nuevas que estamos haciendo, porque en ciencia lo más importante son las preguntas. Si haces las mismas preguntas de siempre, por muchas metodologías que tengas, muchas analíticas que tengas, si sigues haciendo las mismas preguntas que crees que sabes la respuesta, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, hacer preguntas distintas o incluso cuando ahora mismo no se pueden contestar, hacer esas preguntas te pone en el horizonte, ¿no? Y efectivamente, pues toda la bioarqueología, los isótopos, la melogenina, la proteómica, el ADN, todo eso está situando, está poniendo a personas reales en el centro del discurso, y esas personas pues son mujeres, hombres, criaturas, personas, como he dicho, de edad avanzada, que forman parte de la historia, cuyas experiencias también son experiencias que deberían tener ese privilegio de formar parte de la historia, ¿no? Y eso es lo que estamos dedicando mucho tiempo en los últimos años. Sí. Muchas gracias. Claro que sí. Tenemos una pregunta allá al fondo, sí. Hola, hola, ¿se oye? Sí. Mira, mi pregunta va para José Edelstein. Espero no decir ninguna burrada, pero bueno, perdón si suena raro. Como sabemos más o menos la tasa de expansión aproximada del universo, entiendo, y sabemos más o menos cuándo empezó, mi duda es cómo no sabemos más o menos si es infinito o no, o cuánta distancia puede haber más o menos aproximada. Si sabemos esas dos variables, ¿cómo no sabemos si es infinito, qué forma tiene? No sé. No, sí, a ver, lo sabemos. Hay una dificultad con saber exactamente si el universo es infinito o no, y es que acá les voy a pedir un poco, para que lo puedan imaginar, voy a tener que quitarle una dimensión al espacio, ¿sí? Porque un espacio tridimensional curvado, ni yo me lo puedo imaginar bien, puedo trabajar con ello. Entonces pensemos que tuviera dos dimensiones. El universo puede ser como un plano infinito, o puede ser como la superficie de una esfera, finito. Si yo en una esfera empiezo a caminar en la Tierra, empiezo a caminar en una dirección, luego de un número de días, bueno, tendré que tomar un barco también, pero si yo siguiera el camino, volvería al punto de partida sin nunca dar la marcha atrás, ¿no? Entonces, el universo nuestro, siendo tridimensional, ¿es infinito o no? Podemos medirlo, porque ¿cómo lo hacemos? Miramos la luz más antigua que se ve en el cielo, se llama fondo cósmico de microondas, es una luz que detectamos ya hace unas cuantas décadas, y tenemos un patrón ahí que tiene un cierto relato científico de por qué lo que vemos es así. Si el universo fuera esférico, imagínense una esfera, imagínense los rayos de luz por una esfera, van como si fueran por los meridianos, se enfocan en una esfera. En un plano no se enfocan, son paralelos, dos rayos de luz que sean paralelos siempre. Entonces, si los patrones que vemos en el fondo de los cielos, esa luz recorrió todo el universo observable hasta llegar a nuestros telescopios, tienen el tamaño que la teoría indica que tiene que tener, quiere decir que el universo es plano. Plano, terraplanistas, por favor, plano en 3 dimensiones y en un sentido que luego podemos charlar. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. O sea, los patrones tienen el tamaño compatible con un universo plano y por lo tanto infinito. Ahora, en la ciencia hay algo que es a veces complicado de transmitir, y es que uno nunca puede medir nada con 100% de precisión. Entonces, cuando decimos que la curvatura del universo es 0, es compatible con 0, podría ser 0,00, o sea, podría ser un poquitito positiva o un poquitito negativa, y sería compatible con lo que observamos. En otras palabras, como ocurre con los terraplanistas, si la esfera... Ya me callo acá. Si la... ¿Qué pasa? Bueno. Campana y se acabó. Te dejamos terminar la frase. Vale. Si una esfera suficientemente grande es indistinguible de un plano. Entonces puede ser el universo esférico, puede ser. El consenso hoy es un universo infinito. El Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años. Lo sabemos porque conocemos la tasa de expansión y tiramos la película para atrás y sabemos cuándo el universo tuvo el tamaño de una partícula subatómica. Muchísimas gracias a nuestros 4 ponentes, ha sido maravilloso. Muchísimas gracias al público.
He hecho un anuncio antes de comenzar, que cuando sonaban las alarmas terminaríamos y tendríais una sorpresa. El protagonista de esa sorpresa es José Carlos Ibarra, a quien voy a dejar la palabra, el tiempo y el espacio, porque nosotros vamos a salir. Y una cosa que no me ha dado tiempo a decir es que a las 9 de la noche va a haber firma de libros en la librería Sandoval, en la Plaza Salvador, y allá os esperamos con los brazos abiertos y con las páginas abiertas. Muchísimas gracias. ¿Ya?